viste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto da ver a los compañeros en este acto que estamos hoy conmemorando un año más con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Me acuerdo, ¿verdad?, que al principio de empezar los actos de las mujeres y los actos de la igualdad, casi mayoritariamente éramos mujeres las que subíamos a los actos, hasta que poco a poco ya hemos conseguido que vaya calando esto de la igualdad y los actos de lucha contra la violencia de género son actos de todos y de todas y que nos compete a todos. Por lo tanto, pues muchas gracias a los compañeros que estáis aquí con nosotros. Gracias también a los representantes del Grupo Municipal de Ciudadanos que se encuentran aquí con nosotros, a los representantes del colectivo del Grupo Municipal también y del Partido de Madrid, Compromiso con Getafe, que también se encuentra. Quiero comenzar el acto agradeciendo también a la Concejalía de Feminismo en la sesión del espacio de la Casa de la Mujer, que siempre, la verdad, que lo pedimos, nos prestan el espacio y toda la ayuda que nos dan, tanto la Concejalía de Feminismo como el personal del centro, Alfonso, Natalia, Carmen, la técnico. Bueno, pues mucho agradecimiento a todo el personal del Centro de la Mujer. A los colectivos que hoy nos acompañáis, tenemos a las compañeras de la Asociación de Nuevos Horizontes, al compañero también Rafa, del colectivo de mayores, tenemos también a la representante, bueno, la socia de la Casa de Extremadura. Gracias, Juan, por venir, que siempre estáis. Bueno, y a los compañeros de la asociación y que nos acompañáis siempre, que estáis aquí siempre y en todos los momentos. Decir, como no podía ser de otra manera, que desde el primer momento os he invitado tanto a la alcaldesa como a los concejales del gobierno municipal y no sabemos cuál es el motivo de que no hayan podido venir porque tampoco nos han pedido que les disculpemos. Así es que la invitación está hecha en tiempo y forma, igual que el resto de los grupos municipales, a los que sí le agradezco la asistencia y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a nuestras invitadas que han hecho hoy un hueco, sabiendo el mes que es del Día Internacional contra la Violencia de Género, en sus agendas para acompañarnos y estar con nosotros. Yo ya las voy a presentar a cada una de ellas para que hagan su presentación. A mi derecha tenemos a María Sainz, que como todos vosotros sabéis, mucho la habréis visto en la televisión, lamentablemente durante la pandemia, porque estaba en muchos programas hablando pues de la situación que estábamos viviendo en ese momento. María es médico de profesión. Durante muchísimos años ha sido jefa del servicio de medicina preventiva del Hospital Clínico en San Carlos. Es profesora también de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es investigadora, ella es experta en educación para la salud, en educación para medicina preventiva, y ahí ella se ha encargado de formar a muchos médicos para prevenir en salud. Y bueno, es colaboradora con Médicos Mundi, con UNICEF, es autora de diversas publicaciones, de diversos libros. Y bueno, pues últimamente ha recibido, que por eso en el último acto que tuvimos el día 21 de octubre ella no pudo estar, porque fue justo el acto de entrega que le dieron de mujeres que cambian el mundo por su aportación a la lucha contra la igualdad y a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Así es que, María, te agradezco muchísimo tu participación esta tarde aquí con nosotros. Aquí a mi derecha está, a mi izquierda, perdón, a mi izquierda, menos mal que no hay periodista en la sala, no hay periodista en la sala. Le teníamos que explicar. Mónica izquierda, estoy a la izquierda. Bueno, pues tenemos a Mónica Cobo, que somos todos también la conocéis. Ella es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos aquí en Getafe desde el año 2015 y además es secretaria de Acción Institucional de toda la zona sur de aquí de la Comunidad de Madrid. Pero no
solo con eso, también ella es colaboradora habitual y trabaja en las comisiones de igualdad con diferentes diputadas del grupo municipal, del grupo parlamentario de Ciudadanos, tanto en la Asamblea de Madrid como a nivel nacional, y porque ella siempre ha estado, es una persona comprometida con la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia de género, y siempre está, la verdad es que siempre está en todos los actos que le pedimos su colaboración, ella siempre está disponible, y lo cual te lo agradecemos siempre. Mónica, muchas gracias, porque como ella siempre muy bien dice, ¿verdad? Dice, en esta lucha somos todos necesarios y aquí no sobra nadie. Así es que, muchísimas gracias. Y luego, a la izquierda de Mónica, ¿cómo? A la izquierda de Mónica, a la izquierda, a la más izquierda, está Elena Sánchez, que es la coordinadora de feminismo de Más Madrid, Compromiso con Getafe. Ella es vecina nuestra de aquí de Getafe, en el sector 3. Es jurista y politóloga de la Universidad Carlos III y además también tiene un máster en Estrategia y Tecnología para el Desarrollo por la Universidad Politécnica y Complutense. Actualmente ella trabaja en la administración y mientras trabaja en la administración pública le está echando mucha moral, está opositando nada más y nada menos que para cuerpo para técnico de Hacienda, ¿verdad? Eso es. Así es que, como veréis, han hecho todas un hueco en sus agendas para acompañarnos y bueno, muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra ya a María para que haga su intervención. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, por invitar a la asociación. Ya la última vez que estuve, ya me lanzaste el órgano, y es verdad que los tiempos hoy día, nuestro gran enemigo, tenemos bastante escasez en cuestión de tiempo. Pero no es la pasión de la política y la pasión por la gente. Yo creo que las personas que entregamos gran parte de nuestra actividad social a estar representando un partido, prácticamente como en mi caso ahora, como secretaria de Igualdad regional del Partido Socialista en Madrid, pues es una manera de dar mi experiencia y mi militancia y sobre todo de dar mi tiempo y el tiempo de mi vida para aportar nuestro granito de arena. Pero yo soy una mujer que me he dedicado desde hace muchísimos años a tejido asociativo. ¿Y por qué? Porque creo que las sociedades democráticas, el verdadero asiento, el verdadero soporte, lo tienen en la vida asociativa. Cuando un país es muy rico en organizaciones, y yo tengo ya vez como en mi trayectoria, ya como médica y científica, sino como feminista, el haber podido dirigir desde los finales de los años 88 la Federación de Mujeres Progresistas en este país. Posteriormente me he dirigido y también orgánicamente he estado en la Federación de Mujeres Directivas, Empresarias y Ejecutivas en España. Ahora estoy además en un club de mujeres cineastas y politólogas que se llama el Club de las 25. O sea, mi vida, mi activismo asociativo no lo he abandonado nunca porque creo que una sociedad democrática como la que hemos podido pelear y disfrutar durante estos más de 40 años es gracias a ese socio. Y dentro de esa trayectoria, pues efectivamente cada cual de nosotros tenemos una parte de actores o actrices en nuestra vida política y social. Yo la he tenido, porque son muchas personas cuando se fijan y me dicen, yo creo que la conozco a usted, pues le digo, pues le agradezco haberme metido en su casa sin permiso, porque durante casi 2 años estuve tarde del día y fines de semana entrando a la casa de las personas para tranquilizarles e informarles sobre el tema de la COVID y todo lo que conllevaba el tema de la infección que nos ha arrasado de una manera potente, que nos ha trastocado en la salud, en la enfermedad y hasta la muerte durante todos estos años, que todavía la Organización Mundial de la Salud no ha dicho hemos terminado la pandemia, por lo cual quiere decir que ahora estamos viviendo la pandemia. Nos ha convocado Sara y se lo agradezco, Sandra, y se lo agradezco mucho a través de la asociación Juntos por Getafe para un día importante, pero es interesante también recordar que cuando la Organización Nacional de las Naciones Unidas promueve sus asambleas un día, no sale de la nada, tiene toda una historia de atrás. Por eso hay que recordar la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres a través de las asociaciones de mujeres.
porque precisamente el 25 de noviembre se aprobó en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 99 este día, pero llevaba más de 20 años trabajándose y recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. Es que las hermanas Mirabal, que eran tres mujeres, tres hermanas activistas dominicanas de una clase social desarrollada, con sus profesiones, con su vida familiar, con sus hijos, con sus hijas, seguían luchando por la igualdad de hombres y mujeres y contra la violencia en su país contra las mujeres. Por lo tanto, hay que recordar que cuando tenemos un día mundial, no viene porque a alguien se le haya ocurrido la magistralidad de ese día, sino porque concadena una lucha importante. Y hay que recordar los orígenes de la historia, precisamente, lo saben ustedes muy bien, para no perderla y no repetirla. Y qué fácil es cuando se dice, hay que pasar página, que ya estamos muy avanzados y que tenemos una democracia muy desarrollada. No. Yo creo que lo saben ustedes mejor que yo, y muchas personas siguen teniendo el duelo de muchas cosas que hemos sufrido en nuestro país históricamente. Y las mujeres tenemos una gran memoria, y tenemos una gran memoria porque lo hemos sufrido muchas veces en nuestra propia carne de ese abandono. El hecho de que tengamos ese día tan importante y que todas las organizaciones de mujeres y todas las representantes que estamos aquí de las mujeres, junto con los varones, peleemos por la igualdad y peleemos contra la violencia, es porque sabemos, desgraciadamente, que la violencia en el ser humano es una cuestión intelectual, es una estructura que lo hacen los poderosos, lo hacen las personas que tienen la capacidad de someter a otros. Y miren por dónde, en ese sometimiento llevamos un siglo diciendo, y desde hace desde que estamos en el siglo de las luces y haciendo que la igualdad de hombres y de mujeres sea una realidad, estamos el movimiento feminista, el original, el sufragista, peleando por el último derecho de igualdad de los seres humanos, que es la igualdad de hombres y de mujeres. Por lo tanto, ese sería muy importante que todas las mujeres y hombres de bien estemos en la calle, porque esa violencia estructural a veces no nos damos ni cuenta. Es que somos parte muchas veces sin querer de ese estado de situación. Mire, les pongo ejemplo porque a veces es más fácil de entender. Yo recuerdo, yo soy hija y nieta de médico y mi padre además era médico forense en un pueblo en Albuquerque, en Badajoz. Yo soy extremeña de nacimiento y recuerdo muy bien de niña, tengo imágenes muy claras, fijadas, de ese maltrato a las mujeres. Y recuerdo una vecina que tenía un estamento económico alto y tenía grandes fincas y tal. Pero entonces las mujeres, aunque tuvieran todos esos derechos por nacimiento, estaban sometidas a los varones y a los maridos. Y recuerdo claramente una frase, mi padre no se me olvidará, de una vecina que la metieron, entonces eran auténticos loqueros. Y todo fue por realmente una desobediencia matrimonial y un maltrato. Ahí estaba realmente un maltrato y una violencia. Bueno, pues esa mujer la vieron desde el momento en que, en vez de haberla atendido por sus problemas psicológicos de una grave, de una situación, el haberla llevado a un manicomio, la destrozaron la vida. Entonces, a las mujeres de clase alta, la violencia interna dentro de la familia y sobre todo la violencia de género, que ahora por fin la hemos catapultado y puesto en figura legislativa, pues todo eso se arreglaba sobre todo diciéndole a la loca y cochaban muchas veces con situaciones psiquiátricas para quitarlas de medio de alguna manera, incluso su riqueza y su medio. Podemos hacer mucho contagio, afortunadamente. España en estos 40 años, el movimiento asociativo y el movimiento fundamental del tipo de verdad. Yo muchas veces digo, a mí la mujer me pierde. Yo tengo un tercer marido, porque no sé, desgraciadamente se me va muriendo. Fantásticos que espero que me sobrevivan y que se acuerden de su madre, que me veían también en la tele desde hace ya mucho tiempo. Lo que quiero decirles es que las mujeres, precisamente, gracias a que estamos ahí, reivindicando
destrozar familias que ya estaban así destrozadas. Y eso, con el tiempo, con la educación, con las reivindicaciones, conseguimos un poco más de libertad. Pero esa libertad no la vamos a conseguir si no tenemos a nuestro lado los varones, nos gusta o no nos gusta, porque la libertad es de ambos géneros, es de varones y de mujeres. O sea, la sociedad es libre cuando tiene una educación en libertad, cuando hay un respeto de esa libertad. Yo por mis investigaciones he estado en Cuba, he estado en Japón, he estado en muchos países. Y recuerdo la primera vez que acudí a Cuba en los años 80, que me encantaba porque además pedía ir, que me llevaran a las funcionarias muchas veces de fuera de la estructura, porque si no era súper controladísima, en las guarderías, los círculos infantiles. Y veía como desde muy chiquititos los niños y las niñas jugaban al corro, cantaban canciones y había una afectividad común. El tema del afecto, de la sexualidad, es una cuestión que estaba muy enroncada en la educación de la base. Cuando nos dividimos estructuralmente, niños para un lado, niñas para otro, y luego queremos que haya esa pacificación entre dos personas con dos visiones distintas, es muy difícil. Lo que no se puede hacer es someter sistemáticamente a una de ellas y pedir la resignación. ¿En aras a qué? ¿En aras a la familia? ¿En aras a que no haya problemas? No, la mujer ya no puede ni debe soportar más, porque en el fondo, si no se revela, si no nos revelamos, no construimos esa igualdad que queremos los hombres y las mujeres. Yo le podría dar, y probablemente la compañera les dé cifra de las violencias. Porque saben ustedes que cuando hablamos de violencia, hablamos de violencias. No solamente la que hemos tipificado, afortunadamente, yo estuve en el 2004, porque fui parte de ese borrador de ley que se aprobó por mayoría en el Parlamento en el 2004 contra la violencia de género. Eso fue una conquista ciudadana por todas las organizaciones que nos reuníamos a trabajar y trabajamos esa ley. Por lo tanto, es algo que tenemos que estar muy orgullosos a la mujer española de haberlo conseguido y de que esté ahí. Lo que pasa es que ese cambio estructural no se cambia de la noche a la mañana. Es como la gota malaria, hay que estar ahí y con los compañeros, y con los hijos, y con las hijas, hay que estar continuamente, porque si no, retrocederemos. O sea, lo mismo que un virus viene y nos descoloca la vida, y en cuestión de 2 años, ya vamos para 3, que nos ha descolocado absolutamente todo, el comportamiento humano tarda mucho más, tarda decenas de años para hacer cambios sustanciales. Y eso lo saben muy bien los docentes, lo saben muy bien los padres y las madres, pero no podemos tirar la toalla. Y luego las organizaciones, por eso es tan importante el tejido social de un país. Las organizaciones tenemos que pelear a través de programas, de proyectos, de charlas, de información, para dar visibilidad, porque somos el punto de liderazgo de esa asociación, para dar visibilidad de esas violencias, de situaciones como es el tema de la prostitución, como es el tema de la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y de niñas, que se compran y se venden en nuestro país y en otros países. O sea, después de las drogas, después de las armas, el gran negocio negro es el tema de la trata de seres humanos. Es que nos debiera de dar terror y vergüenza humana, después de todo lo que hemos conseguido conquistar. Y por supuesto, cuando hablamos de violencia, también hablamos, por supuesto, del tema de la sexualidad. Todo el tema ahora, acordar lo fácil y lo sencillo que era el tema del piropo, y bien, oh, qué bien, que... No, eso en la calle, en lo público, es un asalto a la intimidad y a la individualidad. A que a ninguna mujer se le ocurre largarle un piropo así malsonante a ninguna jamás de la vida. Bueno, pues ese tipo de agresiones, por eso decimos que la violencia es estructural, y está estructurada. Y aún sin darnos cuenta, está en el lenguaje, sin darnos cuenta, largamos palabras que no vienen a apoyar precisamente esa igualdad entre los seres humanos, hombres y mujeres. Por eso el día 25, que además está denominado como la prevención de la violencia contra la mujer, hay que continuar luchando y hay que estar en los pueblos y en el Madrid, por alguna razón, porque Madrid es la pantalla que sale en todas las televisiones, no porque Madrid sea España, como dice alguna, no, porque es la pantalla de todas las televisiones hasta el más recóndito pueblo de cualquier rincón de nuestro país. Y yo solamente de darle las gracias, por supuesto,
Sandra y a punto por Getafe, y espero que la próxima vez pueda yo decirte lo que está ocurriendo, no ya que vaya de vacaciones, es que además soy literata, escribo y llevo el compromiso con la Fundación José Saramago de uno de sus programas allí en la isla de Lanzarote, por eso voy. Pero voy encantada, y por eso me van a tener que disculpar cuando sea la hora de salir por pie para no revelarme. Así que muchísimas gracias y me tienen a su disposición. Ahora a continuación le vamos a dar la palabra a Elena para que nos cuente cuál es su experiencia. Muchas gracias a todos y todas por venir. La próxima vez podemos hacer coincidir esta sesión con el año que viene, esa sesión con el acto de la Fundación de Saramago y hacer la Lanzarote. Bueno, yo voy a ser bastante continuista con la exposición de María, porque bueno, hablamos de violencia de género y siempre se nos viene a la cabeza qué es la violencia de género, pues lo que aparece en nuestro Código Penal. Es verdad que en los últimos 40 años, y desde 2004, pues nuestro legislador ha sido, perdonad que yo por deformación profesional quizás sea demasiado teórica, pero bueno, cualquier aclaración o cualquier me podéis comentar. Se nos viene a la cabeza pues qué es la violencia de género. Pues según la ONU pues es la violencia física. Bueno, María ha comentado una serie de violencias que efectivamente están en nuestro Código Penal: la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, que hablaré un poquito más sobre ella más adelante, la violencia psicológica, incluso la violencia vicaria. Eso pues son conductas que reciben por parte de la sociedad y por parte de nuestras instituciones judiciales y legislativas una sanción jurídica, y en nuestro Código Penal se traducen, pues, ¿qué son? Los artículos propios del Código Penal son lesiones, son malos tratos, amenazas, coacciones, vejaciones, incluso el agravante por violencia de género. Y hace escaso un mes ha habido una nueva ley orgánica que ha avanzado tipificando y ampliando las conductas pues constitutivas de sanción jurídica que están en el marco de la violencia de género. Ahora vamos a hablar de sanción social. Todo el mundo está convencido de que estas acciones concretas, tipificadas como delito por la mayor parte de la sociedad, estamos convencidos y convencidas de que son jurídicamente reprochables, pero estamos todos de acuerdo en que el origen de esta violencia es estructural y viene del patriarcado. Pues es algo, como lo que ha dicho María, que nos tenemos que convencer y que sí, tenemos que seguir adelante. Es verdad que las feministas podemos estar en España muy contentas, y es verdad que en informes internacionales siempre se ha alabado al Estado español como un garante y como un bastante vanguardista en la cuestión de la tipificación de las violencias machistas, pero no todo el mundo, y más en nuestro Congreso de los Diputados hoy, no todo el mundo está de acuerdo en que tenga como base una estructura. Os quería traer, esto es una cuestión un poco más teórica, pero creo que lo podemos entender todos y todas. No sé si tenéis en la imagen el iceberg de la violencia, que lo tengo aquí también, de Amnistía Internacional. Entonces hay conductas que son jurídicamente reprobables. Vale, es que me acabo de ver de la lista y no... Vale, ahora la veo. Pero si lo hacemos si lo ampliamos desde un marco un poquito más teórico, podemos hablar de la violencia directa. Que la violencia directa, pues efectivamente está en nuestro Código Penal, pero descansa sobre la base que es el patriarcado. ¿Y cómo se manifiesta? En la violencia estructural, que María ya ha hablado sobre ella. Pues ¿qué es la violencia estructural? Pues una desigualdad económica, son barreras institucionales incluso a la propia denuncia y al propio proceso judicial de estas violencias. La desigualdad salarial, pues incluso conductas machistas que no siempre tienen por qué ser constitutivas de sanción jurídica, porque tampoco tenemos que ser plenamente punitivistas, pero sí tenemos que concienciarnos de que tiene que tener una sanción social.
pues eso, hablaba de la desigualdad salarial, las barreras institucionales a la conciliación, incluso a la contratación. Bueno, pues hay juristas y hay expertos y expertas que hablan de los currículos ciegos, por ejemplo, la violencia económica. La violencia económica en una pareja no siempre bueno, es consecuencia de la desigualdad salarial, de las barreras de la mujer al empleo, pero no siempre es constitutiva de delito y además es que es muy difícil de probar en sede judicial que haya una violencia económica de la pareja o de la expareja del hombre a la mujer. Incluso la violencia contra la infancia. Ahora empezamos a hablar, sobre todo desde el año pasado, por un documental emitido sobre Rocío Carrasco, de la violencia vicaria. Pero es verdad que cuesta probar en sede judicial. Y además, volviendo a la sanción social, bueno, aquí tengo una cifra, desde 2013 45 menores fueron asesinados por sus padres. Es verdad que hay mujeres que asesinan y que son homicidas contra sus hijos e hijas, pero si vamos a la estructura, que siempre tenemos que tener el análisis en la cabeza, la cifra es mucho menor. Y volviendo a la sanción social, o sea, cómo se ve y cómo se reprueba que una mujer atente contra la vida de su hijo o de su hija es muchísimo mayor. Sí, aprovecho, hablando de estructura, aprovecho y vamos a dar cifras. Los hombres son responsables, hablando de homicidios y de asesinatos, del 90% de las violencias de este tipo. Y hablando en términos sociales, no simplemente de hombre a mujer en el marco de la pareja o la expareja, sino que el 62% de los homicidios se producen de hombres a hombres, el 28% de hombres a mujeres, el 7% de mujeres a hombres y el 3% de mujeres a mujeres. Que, bueno, según las expertas, muchas veces es hacia sus hijos más pequeños por falta de recursos. Seguimos hablando de estructura. Bueno, yo por formación profesional, ahora me toca para la oposición estudiar el Código Civil. Hasta 9 veces aparece en nuestro Código Civil la expresión, la mención que la actual ministra de Justicia, bueno, pues ya ha anunciado que se va a estudiar, bueno, pues eliminar esta expresión en los preceptos del Código Civil, que es la diligencia de un buen padre de familia. Es decir, que en un contrato jurídico, en un contrato civil, incluso mercantil, para hablar de, bueno, pues, diligencia, hay que poner ejemplo a un buen padre de familia. Por no hablar, que no nos da tiempo, pero bueno, es un análisis muy interesante de cómo ha funcionado el Código Civil desde, bueno, pues desde el golpe de Estado en el 36, el Estado franquista en el 39, cómo, bueno, se produjo una evolución tremenda y cómo ha evolucionado desde el 75. De hecho, si no recuerdo mal, la reforma que se produjo en el 75 se llama, o la llaman, algo así como la mayoría de edad de la mujer casada, porque la mujer casada no era hasta el 75 una persona, bueno, pues con plenas libertades simplemente civiles, o sea, las que están garantizadas por la ley. Y volviendo a la base de la pirámide, la estructura está a su vez reforzada por la cultura, que vuelvo a lo que decía al principio de la exposición, podemos estar plenamente satisfechas y tiene que ser un avance continuo, pero la violencia cultural que sufrimos, que está respaldada y que no siempre es constitutiva de delito y que no siempre es constitutiva de sanción social, porque, bueno, al final es nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, ¿no? Nuestras costumbres, pues puedo hablar del humor sexista, al fin y al cabo, bueno, del machismo, porque el machismo es la base y el origen de por qué estamos hoy aquí. El lenguaje sexista, el acoso callejero, incluso la ocupación del espacio público, como muchas veces las mujeres y es verdad también lo que decía María, hay que ser conscientes, además que mientras que la violencia directa, lo que decimos que es un delito, son hechos puntuales, pues agresiones, incluso acoso laboral, vejaciones, la violencia cultural y la violencia estructural es un continuo, es algo que forma parte de nuestro día a día. Y volví a la ocupación del espacio público, no sé,
cuando vamos en el metro y pues hay hombres que aprovechan. No, que aprovechan incluso formas mucho más sutiles, como que, no sé, como que tienen la genitalidad un poco amplia y necesitan ocupar los espacios, y cuando se les reprocha, pues bueno, es que estamos un poco gordas o es que estamos... Bueno, es verdad que hay autoras que hablan del pacto de silencio de las agresiones. De cualquier tipo, las que constituyen delito, que bueno, pues son más sancionables, y las que no constituyen delito, pues se produce un silencio mucho mayor. Hace poco, bueno, todas y todos conoceréis a Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba, ese gran ideólogo que habla sobre la mujer, porque a él le gusta la mujer, igual que a otros, pero además es que esto es en una entrevista con Rufián, que es un diputado, podemos llamarlo plenamente de izquierdas. Todo el mundo puede, seguramente en las votaciones en el Congreso, Esquerra Republicana está a favor de la última ley orgánica del solo sí es sí, y no se le tacha en ningún modo de machismo, pero él en la entrevista silenció, o sea, estaba completamente callado cuando este señor, Cayetano Martínez de Irujo, hablaba de que a él le gusta la mujer en su plena expresión, igual que a otros les gustan los edificios o a otros les gustan las obras de arte. Pero bueno, nadie en esa entrevista pudo cortar, pudo decirle nada, no, es un pacto de silencio que forma parte de nuestra cultura machista. Incluso o sea, la cultura machista, bueno, pues atenta directamente contra los derechos de las mujeres. El lobby antiaborto. ¿Quién es un hombre o otra mujer para decirme a mí si yo puedo ejercer plenamente mis derechos sexuales y reproductivos, si puedo tener acceso a anticonceptivos o si... Bueno, ¿quién eres tú para decidir sobre mi cuerpo? Bueno, preparando esta exposición también, una lectura hace tiempo que recomiendo de Naomi Wolf, que se llama El mito de la belleza. Es un fenómeno muy interesante porque es verdad, bueno, yo he venido a esta exposición y me he maquillado, me he peinado, porque quería estar decente, quería estar bien. Pero esta autora me parece muy interesante porque habla del trabajo de las mujeres. Cuando las mujeres se incorporan al mundo laboral, por supuesto tenían su trabajo de 8 horas o, en el mejor de los casos, asalariado, volvían a su casa, tenían que ocuparse todavía, y sigue existiendo, del trabajo del hogar, del trabajo doméstico, de cuidados, etc., pero también tenían que estar guapas. Y ahí, bueno, esta autora habla sobre todo este fenómeno en Estados Unidos, de cómo el requisito de belleza profesional, que ella lo conceptualiza de esta manera, cómo este requisito era una condición necesaria de éxito en el trabajo de las mujeres, bueno, de su propio trabajo en el mundo laboral. Pues puedo hablar de cuidados estéticos, de moda, dietas, cirugía estética. Entonces, al final es realmente un tercer turno de trabajo. Maquillarnos, teñirnos, ir al gimnasio, hacer dieta, y además es algo que entre nosotros siempre tenemos la mirada crítica, que eso también es otra reflexión. Bueno, la misoginia entre nosotras, el autoboicot, el síndrome de la impostora, el sobrejuicio sobre nosotras mismas o contra otras mujeres, la inseguridad laboral. Otra cosa que me fastidia mucho, que es el no echar currículos, no solicitar puestos de trabajo porque no cumplimos exactamente al dedillo todo lo que requiere la oferta de trabajo. Y en definitiva la necesidad de sentirnos satisfechas frente al espejo y frente a otros, que al final son unos cánones y unas premisas impuestas desde afuera. O sea, si nos ponemos a pensar, de verdad, yo he estado, perdonad porque vaya a mi caso particular, pero cuando tienes un trabajo, una familia, bueno, al final quieres desarrollar plenamente tu vida en cualquier entorno, en el entorno social. ¿Por qué tenemos que dedicar más tiempo de la cuenta? ¿O por qué tenemos que restar bueno, pues a otras facetas de nuestra vida por estar guapas? Bueno, al fin y al
tipo de violencias que son más sutiles, que forman parte del día a día de las mujeres. Pero muchas veces yo hago esa reflexión y no quiero que nadie del género masculino se lo tome como un ataque, pero no nos va a liberar a todos por igual. Una pérdida de privilegios masculina es lo necesario y es el camino para la igualdad. Ya por cerrar y por dar algunos datos más prácticos y que a todos y todas, bueno, pues que podamos salir con, incluida yo preparando la exposición, que podamos salir con algunos enfoques más prácticos. ¿Quiénes podemos denunciar lo que decía al principio, los hechos constitutivos de delito? En violencia de género, lo que nuestro Código Penal dicta que son delitos de género o delitos que están agravados por la casuística del género, las víctimas y ahora mismo también los testigos. Y en caso de menores, progenitores y tutores. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que estos delitos sean públicos. Es decir, que el Estado español, el legislador español, se ha convencido de que estos delitos no solo afectan a la pareja, a la expareja, a la mujer víctima de ellas, sino que es algo reprobable socialmente y de lo que todos y todas nos vamos a beneficiar si avanzamos. No obstante, no pasa eso con la violencia sexual. En la violencia sexual solo puede denunciar la víctima porque jurídicamente todavía se consideran delitos semipúblicos. Hablaba antes, creo, en la estructura de la violencia de género, de la justicia patriarcal. ¿Y qué piden las abogadas? Pues piden mayor necesidad de recursos en juzgado. Nos podemos, vuelvo a decir, vanagloriar y estar orgullosas del sistema legal y punitivo que tenemos, pero si no dotamos a los juzgados de medios, en Madrid por lo menos se pueden alargar hasta 2 años y medio. Y es verdad que existen los juicios rápidos, pero los juicios rápidos no incluyen órdenes de protección, que al final las órdenes de protección, sí incluyen órdenes de protección, pero no incluyen las medidas civiles, que en el ámbito familiar es tan importante. Incluso me comentaba una amiga abogada que le preguntaba para preparar esta ponencia que las instalaciones están obsoletas. O sea, algo tan básico como que en la declaración de una víctima de violencia de género, ya sea la pareja, la expareja o los hijos, no siempre se garantiza que estén separados. La revictimización, al final, tener que contar una y otra vez en la instrucción policial, judicial, en la vista oral, tener que contar su propio testimonio. Y los regímenes de visitas. Muchas veces, ahora mismo legalmente no se puede quitar el régimen de visitas simplemente a un hombre imputado o acusado por violencia de género, sino que sigue teniendo un régimen de visitas. Lo que piden las abogadas es que el régimen de visitas no se tenga por qué cumplir siempre. Entonces, bueno, recopilando, es verdad, y volviendo a lo que decía María, es verdad que estamos en un contexto legal, avanzado, pero creo que no podemos ser positivas y podemos ser optimistas, pero no nos podemos rendir y al final las leyes pueden volverse atrás y la conciencia social puede no avanzar. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir trabajando desde las instituciones, pero sobre todo fuera de las instituciones. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a despedir a María, que se tiene que marchar ya. Pues yo me encargo de decirle a la Fundación José Saramago que hacemos el año en Lanzarote, pues igual. Aquí que la responsable. Muchísimas gracias.
continuamos ya con Mónica. Es tu turno, así es que... Bueno, yo en primer lugar daros las gracias a Juntos por Getafe por la invitación y porque creo que tiene que haber siempre... Bueno, creo que es importante que haya estos espacios de debate y sobre todo para hablar de violencia sobre las mujeres. A mí me gusta mucho cuando hablo de violencia sobre las mujeres, a mí me gusta llamar violencia machista, no violencia de género, es violencia machista. Un hombre asesina a una mujer por el hecho de que se cree que es suya. Y yo siempre digo que la mujer nace libre, igual que el hombre nace libre. Aquí no somos pertenencia de nadie. El problema es un problema generacional y de educación. Yo creo que lo ha explicado muy bien María, como esa violencia estructural, como antes una mujer, pues si se quería separar o decía que su marido la maltrataba, pues a lo mejor la tachaban de loca y la mandaban a un manicomio. Hoy en día tenemos la gran suerte de que cuando una mujer denuncia unos hechos, la mayoría de la sociedad suele creerla, pero no siempre, porque comentaba mi antecesora ese docuserio, ¿no? Sí. De Rocío Carrasco, y yo les puedo asegurar que yo vi ese documental y me echaba las manos a la cabeza de escuchar a otras mujeres decir que lo que estaba diciendo esta señora se lo estaba inventando. Bueno, pues a mí me parece que en el siglo XXI que una mujer de otra mujer pueda decir que ante unos hechos que están constatados, denunciados y comprobados, que una mujer diga que se está inventando unos hechos totalmente punibles, me parece que es un atraso. Tenemos un problema, y tenemos un problema de unos años para acá, y es una negación sobre la violencia machista que se está instaurando cada vez más, sobre todo en la sociedad, pero sobre todo en la gente más joven, en los chicos más jóvenes. Hay estudios ahora mismo ya que ponen encima de la mesa que 8 de cada 10 chicos en edad juvenil niegan la violencia machista. La violencia machista existe y ha existido toda la vida. La mujer ha sufrido siempre, y lo decía María, diferentes tipos de violencia. No solamente es la violencia física, hay una violencia también psíquica. O sea, cuando un hombre, hablo de un hombre porque estamos hablando de violencia machista y en esto gira la mesa. Cuando un hombre hacia una mujer empieza a someterla, porque la violencia machista, sobre todo la física, no empieza de golpe y porrazo, ¿no? Un buen día se levantan y te dan un bofetón o te dan una paliza, no. Esto empieza poquito a poquito. Esto se empieza denigrando a la mujer psicológicamente, llegando hasta un punto de decir frases de ¿dónde vas a ir tú sin mí no eres nada? Ese es el inicio, esas son las alertas donde cualquier persona que viva una situación así debería tener una alerta y decir, esto puede desembocar en lo que termina desembocando, que son en palizas y en mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, porque eso es la violencia machista, que mata a las mujeres. Y por dar cifras, llevamos 1.168 mujeres desde el 2003 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Yo creo que hemos avanzado mucho y se decía en la mesa sobre los derechos de las mujeres y aún más tenemos que seguir avanzando. Pero también, como lo decía María, tenemos que ser conscientes de que todos esos derechos que hemos ido adquiriendo han sido derechos que las mujeres han peleado en la calle. Yo siempre pongo el ejemplo del Consejo de Mujer e Igualdad o de este centro mismo, que si las mujeres, como Paula, te voy a nombrar porque si no me duele el alma de no hacerlo, pues como Paula o como María o como muchas que siguen asistiendo ya al Consejo de Mujer, como Ana, de Mujer e Igualdad, en aquellos años nos echaban a la calle para
decir, nosotras queremos que haya un centro donde se puedan hablar de todas las problemáticas que a día de hoy sufren las mujeres, y son muchas. No hemos hablado de micromachismo, no hemos hablado de los techos de cristal, esos techos que no son de cristal, que son de hormigón. Para que una mujer pueda acceder a un puesto de dirección no se le exige lo mismo que a un hombre, se le exige 20 veces más que a un hombre, porque aún así tenemos que seguir demostrando que estamos, un hombre llega a un puesto de dirección, yo siempre lo digo, y generalmente el comentario es que lo vale, es que porque presencia. Una mujer llega a un puesto de dirección, y no voy a decir el comentario, porque ya os estáis viendo todas y sabéis por dónde voy, el comentario de, bueno, pues a ver quién la ha colocado aquí, lo vamos a decir muy finamente, ¿no? Vamos a decir muy finamente. Pues eso son violencias. O sea, no es una violencia física como la que se puede dar en una pareja, pero sí son violencias que se dan hacia la mujer. Igual que hay violencia en la desigualdad salarial, igual que la violencia vicaria de algo que no se habla mucho, cómo se utilizan a menores para hacer daño a la propia madre. Hay diferentes tipos de violencias, y es verdad que la más conocida, o por donde se ha puesto mucho el foco, es la violencia machista, porque evidentemente las cifras claman al cielo. Este año llevamos 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y desde luego que en el siglo XXI se sigan dando estas cifras, que si vemos la señalítica de los años, es que se suele mantener en el tiempo. O sea, si vemos gráficas del 2010, 11, 12, 13, seguimos teniendo los mismos datos de asesinatos en mujeres, algo no estamos haciendo bien. Y yo creo que para que una mujer pueda salir del infierno en el que se ve sometida, sobre todo en una relación donde existen los malos tratos, desde luego las instituciones sí que tienen que ser valientes y dar a esas mujeres los recursos necesarios para poder salir de ahí. De nada nos sirve, podemos poner el foco en un millón de cosas, pero si de verdad esa ayuda no llega a la persona que lo necesita, nunca va a poder salir de donde está. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es necesario que las instituciones sean valientes, y que, igual que se hace en diferentes sedes judiciales, cuando se hace una protección a un testigo y se le llega, no a cambiar la identidad, pero sí se le da una nueva vida a una mujer ante una situación de violencia extrema, que están catalogadas, eso sabemos todos los marcadores. Desde luego las instituciones sí tenían que facilitar que esa mujer pudiera salir de su casa, poder estar distanciada, si así ella lo requiere, de muchísimos kilómetros, y garantizarle un modo de vida, porque sin un modo de vida una mujer no puede. Volvemos otra vez a esa violencia económica, o sea, el tener que depender de tu marido, de un sueldo, es decir, no me puedo ir, porque muchas veces, yo creo que todas hemos escuchado a mucha gente decir, bueno, yo no me separo porque ¿y a dónde voy? Si yo no tengo trabajo. Pues fíjate, en una separación que puede ser normal, si ya estamos hablando de una situación de violencia extrema, o sea, es que la mujer no es capaz ni de poner la denuncia, de verdad. O sea, el problema, muchas veces se habla de que es muy necesario poner denuncias, y si nos damos cuenta muchas veces los datos, cuando amanece ese día y nos levantamos todas con de nuevo una mujer ha sido matada o asesinada a manos de sus parejas, generalmente no había denuncia previa, porque las aterroriza y a poner una denuncia, porque saben que mañana tienen que llegar a un juzgado, y como bien decía la compañera, no va a haber un biombo que te separe, ni una sala que te separe, y le vas a tener que volver a ver. Pero el problema no es que le veas, es que te vas a tener que volver a ir a tu casa con él. Entonces, si las instituciones, y desde luego las personas que estamos dentro de las instituciones, no somos valientes, sobre todo en dotar de presupuesto, porque hay que dotar de presupuestos muchísimas medidas para que la mujer tenga la libertad de poder romper una relación siempre, cuando y como quiera. Pues no pertenecemos a nadie. Hoy yo te puedo querer a ti, pero mañana se ha terminado, y porque se termine, yo no soy de tu propiedad.
sea, ni nuestros hijos son de nuestra propiedad. O sea, nuestros hijos llegan un momento que tienen que volar y ser libres. Pues hasta que no ataquemos todos esos problemas, desde luego no avanzaremos en la verdadera igualdad, sobre todo en materia de violencia de género o de violencia machista. En materia de igualdad, en otros aspectos, yo sigo diciendo lo mismo, nos queda mucho por delante, porque aunque parece que hemos avanzado, no es tanto lo que hemos avanzado como lo que viene retrocediendo, porque hay un problema de retroceso en mentalidad y de discursos extremistas y alarmistas que niegan una y mil veces que haya violencia, ya no solo machista, que eso clama al cielo por los datos, sino violencia económica, violencia a la hora de... A mí me ha pasado, yo lo puedo contar. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ser concejal en este ayuntamiento, el paternalismo que yo he sentido, de verdad, o sea, a ver, que tengo 48 años, yo me gustaría ser una niña, pero no lo soy, pero a mí eso de, ¿qué tal, bonita? Bonita, pero yo a ti te he dicho que me toques. Yo a ti te he dicho, tócame, o sea, o el bonita, o sea, tú no eres ni mi padre, ni muchísimo menos, ni mi marido a lo mejor ni te permito decir, oh, yo creo que mi marido me dice que tal bonita, le digo, la tía para allá que lo mismo. A lo que me refiero, ese paternalismo se sigue dando y no se respeta, y es verdad, y eso es lamentable, cuando una mujer llega a un puesto de dirección, no se la respeta igual que un hombre, o sea, cuesta mucho trabajo y cuesta ser muy seria para que la gente diga, bueno, pues ser bonita te lo hago más, y a mí no me toques, o sea, yo ya no hablo de lo que ella hablaba, ¿no? En el transporte público, pero bueno, en otros muchos ámbitos también se da que a lo mejor se te abraza de más y nadie te está diciendo, oye, este es mi espacio personal, lo respetas porque yo no invado el tuyo. Yo creo que hay muchísimas violencias hacia la mujer que son silenciadas y que nosotras mismas, como mujeres, también silenciamos, porque luego dudamos, y lo decía ella, ¿no? Luego dudamos cuando a una mujer le pasa algo. Yo me echaba las manos a la cabeza, sobre todo con lo de Rocío Carrasco, porque a mí me impactó muchísimo, el poder escuchar a otra mujer decir, esto es mentira, esto es por dinero. De verdad, alguien se cree que cuando una mujer está contando un relato que rasca el alma, es por dinero o se lo está inventando. Yo desde luego lo que me dan ganas de decir es, qué pena que tú seas mujer y que estés dudando de otra, porque esto es lo que no nos ayuda a ninguno. Porque esa negación es la que no nos ayuda. Igual que la negación del hombre a nuestro lado de la lucha, evidentemente el hombre tiene que luchar con nosotras, porque sin él tampoco vamos a poder alcanzar esta igualdad real de la que se habla. Con lo cual creo que es muy importante abrir estos espacios de debate y sobre todo para ver diferentes puntos de vista, y creo que en la lucha contra la violencia machista no sobra nadie, todos sumamos y todos aportamos. Y muchísimas gracias a vosotros por abrir estos espacios que creo que son muy necesarios y que debería haber muchísimos más. Gracias, Carmen, no estabas cuando le he dado gracias al Centro de la Mujer por siempre cedernos el espacio y por ayudar a nuestra organización y bueno, por estar ahí. Así que gracias, se los transmites a tus compañeros también. Y ahora el turno es vuestro, de los que queréis intervenir. Tenemos a una jurista, tenemos a una política en la mesa, pues para que podáis hacer los comentarios, lo que queráis. Francisco y allá atrás, ¿a quién le veo? Cris, que no te veía, hija. No ve de lejos. Francisco. De preocupación, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí por la organización de Juntos por Getafe y estos debates que son siempre muy enriquecedores. A mí, siempre que me he desenvuelto mucho en lo que es la vida sindical, me rejubilé y aún todavía sigo haciendo cositas, me preocupa una cosa que siempre las exponía en los sindicatos cuando tenemos congresos o reuniones, etc. Si no somos capaces todavía
de equiparar el salario, que todavía la mujer está en torno a un 30% por debajo del salario, haciendo el mismo trabajo, que no estamos hablando de un 24 o un 25%. Y no somos capaces de equiparar eso con algo. En esta sociedad algo estaremos haciendo mal. Y sobre todo a lo mejor los hombres, porque reivindicamos un poco los hombres. No somos capaces. Yo trabajaba en una empresa muy cerca de aquí, que en teoría entraron muchísimas mujeres, y ahí se cobraban un mismo salario, pero estaría bueno que en una empresa como construcciones aeronáuticas, o cuando se etcétera, etcétera, no fuéramos capaces de equiparar el salario. Pero en el global del país no somos capaces de eso. Otro dato que me preocupaba, lo decía el otro día, lo escuché en la televisión, uno de cada cuatro jóvenes se manifiesta en la cita. Un poco bueno puede salir de ahí. Y una pregunta, y ya termino con esto, no sé si me puede contestar con esto, pero algo de, porque claro, yo no sé si es que hay que endurecer las penas, las leyes, porque si aquí nos levantamos todos los días y cuando nos ponemos a desayunar vemos que ha habido una mujer que ha fallecido porque su pareja, su expareja, la ha matado, yo no sé hasta cuándo vamos a ser capaces de aguantar esto, o de cortar esto, mejor dicho. Yo me acuerdo que el presidente Bono, cuando estaba en Castilla-La Mancha, proponía que todos los maltratadores subieran en una lista. ¿Para qué? Se pierde la gente y tú eres un maltratador, o matado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí, yo no sé ya si es cuestión aparte de ley, porque no veo que se adelante gran cosa en eso del maltrato machista, y sobre todo de las muertes, que es muy preocupante también. Lo más preocupante. Tenía una pregunta para María, pero es una pena que por su eso se ha tenido que ir, no sé si alguien me lo podría contestar en la mesa, pero es que yo estoy volviendo. Esta mañana escuchaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha hecho una entrevista en la sexta por Antonio, y le decía que el problema de Madrid en la sanidad es de 34 médicos, que no hay problemas en Madrid. Pero la pregunta, aquí ya nos desviamos del tema, lo digo para nos dejamos de ver la violencia de género, la pregunta era el salario y sobre el tema de la ley, del tema de la publicación, que es muy interesante. No se puede ningún, lo que más lo dejo. Y lo del tema de la publicación de los maltratadores que tuvo su aquel, ¿verdad? Cuando se no sé si eso. Vamos a dar la palabra ya a Cristina también, que quería, si os parece un poco Lo mío más que una pregunta era una reflexión en alto, porque agradezco mucho lo que María, Mónica y Elena nos habéis contado, pero creo que se ha olvidado hablar también de la violencia institucional que hay hacia las víctimas de violencia machista por la falta de recursos y de prestaciones que existen, que también facilitaría mucho la toma de decisiones de denunciar o no denunciar, que hubiera realmente una cartera de servicios y prestaciones ágiles y suficientes como para que la gente pudiera dar ese paso o incluso pudiera recibir apoyo psicológico previo a la hora de la toma de decisiones. No hay lista de espera para los puntos de encuentro, que también facilitaría que hubiera menos régimen de visitas ante padres maltratadores. Los juzgados de familia están colapsados, tardan meses en hacer una valoración psicosocial de unos progenitores ante un divorcio que se supone que puede ser conflictivo, y lo que hay detrás de ese divorcio conflictivo es una situación de violencia desde hace muchos años. Como esta es una mesa que es más política que técnica, creo que también hace falta hablar, ¿no?, de la apuesta política por realmente dar alternativas a las mujeres que son víctimas de violencia de género o que están en un proceso de reconocimiento o de toma de decisión o de toma de conciencia de lo que les está pasando. Y la realidad es que lo que hay ahora mismo, en la actualidad, echa para atrás a muchas mujeres que no cuentan
ni con ese sueldo, ni con esa red familiar, ni con esa integración, ni con incluso situación regularizada en España, etcétera, etcétera, que hace que muchas mujeres ni tan siquiera lleguen a poner la denuncia. Entonces no es tanto una pregunta, sino simplemente una reflexión que hay que hacerse desde las instituciones también. ¿Hay alguna...? Buenas tardes, mi nombre es Nina María, yo soy de Colombia. Ahorita el 14 de noviembre yo voy a cumplir 3 años acá en Madrid. Yo me vine a enterar de eso de la Casa de la Mujer fue el año pasado por las noticias, que si uno era víctima de maltrato, pues o sea, a mí como que se me devolvió todo eso, porque yo viví 30 años con el papá de mis hijos, fueron los 3 hijos que yo tuve con él, pero durante los 30 años fue maltrato físico y psicológico. Pero yo pensaba que los golpes me pasaban y que psicológico no había nada. Yo por eso estoy acá en España, pero yo no sabía que yo podía pedir por decir asilo o algo así. No, yo ahorita ya, como le digo, el 14 de noviembre cumplo mis 3 años, me voy a hacer por arraigo social mis papeles si los puedo hacer. La verdad, eso es muy duro. O sea, aquí me he sentido muy apoyada porque, pongamos en Colombia, llegaba la policía y decía, señora, si él le pega, pues coja su ropa y váyase. Y yo tenía 3 hijos. Y eso era lo que me decían, pues váyase porque el señor, y él se portaba como si fuera un gran personaje. Y yo tengo aquí en este centro, la doctora Estivaliz me está atendiendo psicológicamente. Y a mí eso me ha servido mucho, pero de todas maneras yo siento ese miedo, y mis hijos ya son mayores de edad. Ya tengo mis 2 hijas acá. Y mi nieto, si Dios quiere, llega al 26. Y me he sentido también, o sea, como que no valiéramos nada aquí, porque estamos buscando un piso para vivir nosotras con mis hijas y mi nieto que viene, porque la situación en Colombia está muy mal y la mamá del niño ya está acá. Y como que fuéramos un cero a la izquierda. O sea, mira, no tiene papeles, no hay nada que hacer. Ni siquiera en una habitación nos van a recibir con el niño. Entonces, y lo que le digo, a mí me ha servido mucho esto de acá, pero el tratamiento que llevo con la doctora Estivaliz, pero de todas maneras creo que me falta. Y yo tengo puñaladas en mi cuerpo, por todos lados. Él me daba puños en el estómago que para que no se me notara, porque ahí nadie me podía notar nada. Yo me tenía que quedar callada, él me violaba y yo sentía que como era mi esposo, eso no era violación. Y aquí lo vine a saber. Aquí vine a saber que eso era violación y todo lo que él me hacía, pero mis hijos me dicen, mami, usted es una guerrera, usted es fuerte, y para venirme yo aquí fue precisamente por eso, por huir del maltrato de él. Y acá la verdad, yo estoy muy contenta, me ha ido, pues, a la hora de la verdad, pues me ha ido bien porque estoy trabajando con una abuelita. Yo trabajo en negro, porque igual pues no nos da la oportunidad para tener los papeles, así la familia quiere hacer uno los tratos, pues uno no puede. Pero la situación de ahorita es lo de mi nieto, que por decir, no puede uno conseguir acceder a un piso, ¿por qué? Porque no tiene papeles. Entonces, pero... Yo he sido maltratada, yo he tenido muchos problemas y por eso he salido, porque he tenido muy buena gente aquí alrededor, ¿vale? Pero es que ya me cabía. Es que si fulanito mata, ¿qué pasa con las leyes? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está el que tú matas? Joder, te vas a estar con la puta ahí en la calle. Y vas a estar haciendo trabajos súper gordos. Es que aquí en España matar es gratis. Todo el día en la cárcel y al día siguiente sales. No te quiero contar ya a los menores de edad. Bueno, ya eso ya es punto y aparte. Me parece ridículo que las mujeres estemos aún así. Tenemos que haber salido a la calle, pero mucho. Y decía un tío, pues igual,
un tío de esos que da ganas de córtase la coña, es que no es igualista, ¿vale? Lo que dice, siempre se va con la misma canción, no me tengo que ir al Supremo, a Amancio Mario, pues hay que ir, y si nos lo tenemos que cargar, también lo vamos a María Bolívar. Y bueno, me alegro que estés en un proceso ya de regularización. Es verdad que, y un poco conectando también con lo que decía Cristina, bueno, nosotros como compromiso con Getafe, la verdad que es, parece que vivimos en un estado del bienestar, pero al final las personas en situación administrativa irregular siempre están en la cola, no, ni siquiera están puestos a la cola. Es la verdad bastante penosa la legislación española con respecto a la ley de extranjería, y al final el foco es ese, es la ley de extranjería, y sí, es la madre del cordero. Así que bueno, todo nuestro apoyo, y la verdad que me alegro muchísimo y que bueno, que al final tú has tenido conocimiento ahora de que hay una opción de asilo político si se termina concediendo, claro, porque hay un proceso para que se acabe reconociendo, y supongo que el carácter probatorio es bastante difícil de demostrar que eres una víctima de violencia de género y que por esa causa tienes derecho al asilo según el Estado español. Volviendo a lo que decía Cristina, que no lo ha querido decir, pero es trabajadora social, entonces nos puede ilustrar muy mucho. Yo el dato que tengo según las abogadas especialistas en violencia de género es que bueno, pues un juicio ordinario son 2 años y medio, y es año y medio para tener un análisis psicosocial, o sea, no meses, año y medio en Madrid. Sí, es una vergüenza. Al final, un poco volviendo a lo que comentaba la última interviniente, a mí me parece que, bueno, yo lo he comentado en la exposición, España es un Estado vanguardista en la legislación penal en materia de violencia de género, y aún así, como decía Mónica, seguimos con los mismos datos desde hace más de una década. Entonces, yo por eso me he querido centrar en sobre qué reposa la violencia de género, sobre una estructura patriarcal y sobre una cultura patriarcal. Y al final las leyes pueden ir un poquito hacia lo que es la cultura y el entorno. Las abogadas, bueno, pero no del todo, las abogadas feministas siempre hablan de la importancia del entorno, porque la víctima, pues por cuestiones de lo que decía María al principio, que también me pareció muy interesante, por el hecho de salvaguardar la familia, por el hecho de salvaguardar a sus hijos, por el hecho de que tienen sobre ellas una violencia económica terrible, no denuncian. Y ahora mismo la legislación española pues permite al entorno denunciar, pero volvemos a lo mismo, hay un pacto de silencio. Puede haber una legislación muy avanzada, y yo, bueno, pues ideológicamente, y creo que sobre la base del derecho, bueno, pues sí tiene que existir una materia penal, pero el punitivismo para mí no es la salida, sino todo sobre lo que recae, lo que es la violencia de género. Volviendo al compañero, que no sé cuál es tu nombre, Francisco, me parece muy interesante la desigualdad salarial, y también es una cuestión, bueno, pues de convencernos de por qué. Yo lo hablo con mi padre y mi padre me dice, pero Elena, es ilegal que una mujer cobre menos que un hombre. Sí, bueno, pero ¿qué se esconde por detrás? Y es algo que es claro, es la división sexual del trabajo, dentro del mercado laboral y fuera del mercado laboral. Dentro del mercado laboral, antes de marzo, el último acto que tuvimos en nuestro grupo municipal de Más Madrid Compromiso con Getafe, en esta misma mesa estuvieron sentadas
3 mujeres, una trabajadora de cuidados como la compañera, miembro de una asociación feminista y de trabajadoras súper potente aquí en Madrid y de extranjeras en su mayor parte, que se llama Territorio Doméstico. Si necesitas el contacto te lo podemos facilitar porque la verdad son súper trabajadoras, súper activistas. Una trabajadora de las Keris, que son aquellas mujeres que se dedican a limpiar camareras de hoteles, sí, y una trabajadora municipal del servicio de ayuda a domicilio. Y lo que cuentan pues son trabajos precarios, trabajos aunque forman parte de los servicios municipales de Getafe, no forman parte de la plantilla municipal, lo cual las expone a una mayor precariedad. Incluso durante el COVID no han tenido las protecciones, los EPIs necesarios. Eso en lo que es el mercado de trabajo. Dentro de una empresa, al final, volvemos a la división sexual del trabajo. ¿Quién se sigue ocupando de los cuidados? ¿Quién se reduce la jornada? Bueno, ahora mismo volvemos a lo mismo, sobre la ley hay unos permisos de paternidad, pero no en todas las empresas está previsto que un hombre coja una baja de paternidad. Además, por cómo se estructuran las empresas, normalmente pues, los contratos más de dirección los tienen los hombres y en este tipo de contratos, incluso laboralmente, no se permiten tomar bajas de paternidad. Así que para mí la respuesta es eso, es la división sexual del trabajo. Incluso en ámbitos, por ejemplo, se producen fenómenos bastante paradigmáticos en que cuando entran los hombres en una fábrica o en un sector productivo, como puede ser, por ejemplo, en todo lo que fue la reconversión industrial en Galicia, que los hombres entraron a las conserveras, a trabajar en las conserveras, se produjo un fenómeno pues, muy paradigmático, que es que los convenios mejoraron. Cuando los hombres entraron a trabajar en las conserveras, que era un ámbito productivo femenino, y los convenios pues, eran muy precarios, los convenios mejoraron. Entonces, bueno, al final creo que la respuesta de la violencia de género descansa en eso, en una cuestión cultural y en una cuestión estructural. Sí. Y entonces, visto lo visto, lo que decía Mónica de que no denuncia por salvaguardar a los hijos es un error, porque es todo lo contrario. Ya. Pero claro, chicas, hay que ir a por los políticos, agilizar todo el estado porque tiene una mujer enfermedad para llegar a una situación más o menos libre y que pueda subsistir por ella sola. Lo que decía que había que dotar de presupuesto. Sí, pero el Estado no... Bueno, eso por supuesto, pero el Estado no... Yo estando muy de acuerdo, porque es lo que realmente pienso, de que al final, si no dotamos de ayudas, volvemos a esta pescadilla que se muerde la cola, de no poder salir de un entorno donde tú estás sufriendo violencia. Una mujer, si recibe, y Linda, lo primero que quiero agradecerte es el testimonio tuyo que nos has dado esta tarde, porque lo primero por la valentía de contarlo y lo siguiente por la valentía de tirar para adelante, porque es muy valiente. Desde aquí se ve todo muy fácil, pero cuando se está detrás no es tan fácil. Así que mi aplauso desde aquí y lo que necesites, desde luego me tienes a tu entera disposición. Pues yo creo que ahí es donde falla la institución, lo decía Cristina, ¿no? La violencia institucional. Se nos puede llenar la boca, y lo digo y lo diré mil veces, podemos tener 1000 actos, 1000 manifestaciones, pero si de verdad no se dota, y eso es el Estado. Ahí sí que los ayuntamientos tenemos unas competencias, las autonomías tienen otras, pero se dota y se agiliza. No, y sobre todo el tema de los juzgados, lo decía Cristina, falta de psicólogos infantiles. Es que es todo, porque ahora mismo para valorar un juicio, si nos vamos a 2 años, es que lo mismo no llegas,
es que lo mismo no llega, porque es que te han matado antes, y es que lo hemos visto, o sea, esto no es algo que diga yo, es que lo sabemos todas. Entonces, al final yo creo que esto debería de ser una prioridad nacional. Sí. Tenemos muchísimas prioridades, es verdad que el país en este momento tiene muchísimos problemas, pero desde luego esto ya no pasa por un pacto de Estado como se hizo, un pacto de Estado por la violencia de género, que está muy bien, pero que hay que ir mucho más allá, porque siguen muriendo mujeres cada día. Y el problema de esto es que vivimos en una sociedad anestesiada y nos está pasando como nos pasó con la pandemia. Cuando escuchábamos, pues si os acordáis al principio, escuchábamos, hoy ha habido 100 muertos. Decíamos, joder, 100 muertos. Hoy ha habido 1000 muertos. Pero cuando empezaron a descender las cifras, y había cifras de 300 muertos diarios, era como, bueno, eran 300 personas diarias las que estaban muriendo. O sea, a lo que me refiero es que estamos anestesiados como sociedad. Sí. O sea, y ya no a lo mejor nuestra generación, sino las generaciones que nos vienen, porque sí que hay una generación que puede ser más reivindicativa, pero viene una generación de gente joven con 18, 20 años que de verdad, que lo he dicho antes, o sea, da miedo, porque en el momento que sigamos volviendo a negar lo que está pasando, y esto es una realidad clamorosa, por cifras, por datos, por testimonios. O sea, esto debería de ser, de verdad, o sea, para cualquier gobierno, debería de ser una de sus primeras, metas o prioridades. Porque está, o sea, yo no sé, todos aquí, y ya tenemos todos una edad, todos vivimos ETA, lo que era levantarse con un atentado y lo que impactaba. Bueno, pues parece que nos hemos acostumbrado a que violen a una mujer, maten a las asesinas, ¿por qué? O la violamos 5 o 6, porque nos apetece, pero vamos a ver, o sea, ¿quién os ha dado a vosotros el permiso para, es que ni tan siquiera para, lo que yo decía antes, ni para tocar? O sea, al final, yo creo que esto es algo que de verdad que como sociedad tenemos que hacer un ejercicio de mirar hacia adentro y ver que sí que hemos avanzado, pero que nos estamos dejando mucho por el camino. Y que parece que toda la política hoy en día se hace a golpe de titular. Y queda muy bonito el titular, pero el titular hay que dotar y hay que estar. Y las trabajadoras sociales, pues como Cristina, que lo viven diariamente, la gente, yo tengo compañeras, tenía una compañera, Ana, que estuvo también en algún acto vuestro, o sea, que era abogada de violencia de género en el turno de oficio, es que podía contar 1001. Entonces, yo creo que es un problema desde la justicia, desde la justicia, o sea, de dotación económica, de implicación, que está muy bien que salgamos a la calle, pero que tiene que haber recursos y medios, y que tiene que haber prioridades, y que si en un país como el nuestro, aunque hayamos avanzado en muchísimos derechos, las cifras se siguen manteniendo de una década a otra, algo nos está haciendo bien. Algo nos está haciendo bien. Y seguimos, y yo creo que el problema que tenemos es un problema de anestesia, de que cada día vemos los datos y, bueno, esto como bueno, no me toca a mí, pero que no lo tengan cerca. O sea, yo a mí me gustaría que mucha gente, y sobre todo en primera línea política, desde luego, yo no tuviera contacto con las víctimas. O sea, que tu vida, yo no pido a nadie que tenga a alguien en su familia, porque, vamos, no pido que esto le pase a ninguna mujer, pero la realidad, y ver cómo se fragua todo, cómo se empieza, porque es que hay una conducta, o sea, hay una conducta muy clara del maltratador hacia la mujer, y lo digo y lo diré, no empieza con un bofetón. Empieza poquito a poco, socavando, hasta que, y eso lo podrá decir Linda mejor que yo, hasta que cuando te dan el bofetón, encima dices, si es que me lo merezco. ¿Qué pasa? Nos reímos, pero pasa, y es muy triste, ¿eh? Y ya no voy a hablar de la violencia machista en gente de edad, o sea, sobre todo en mayores. Porque ahí hay un componente generacional y educacional
brutal. Y yo creo que esto pasa también por la educación, educar en igualdad, en corresponsabilidad con los progenitores. O sea, un hijo no es de la madre, un hijo es de dos personas, a no ser que tú libremente hayas querido tener a tu hijo y ser una familia monoparental. Pero cuando dos personas que se quieren, porque un hijo nace de quererse, de dos personas, no la cargas para uno. Y como ella decía, tú no puedes llegar de trabajar y encima de la casa, no, hombre, yo trabajo y tú también trabajas. O sea, yo creo que es mucha educación y es una educación en valores y en igualdad, sobre todo para que la persona que tiene enfrente a otra y la quiere, y si mañana deja de quererla, sepa saber que el camino se ha terminado y no pasa nada. Tú por tu lado y yo por el mío, pero nunca se tiene que levantar la mano a nadie, ni pegar muchísimo menos, y ya no te digo asesinar a una mujer por pensar que es tuya. Viva Rendo, Paula. Me da igual, cualquiera de los dos. Paula, venga, y luego Rendo. No, lo que yo pienso es que el tema es que esto debía ser educación desde los colegios. Ya lo vimos en la familia, los colegios, en todas partes. La educación es igualdad. Si no hay una educación en los colegios, en los institutos, en todas partes, hablando del tema, que los profesores se impliquen. Yo sé que hay muchos profesores que se implican y hay muchas charlas en los institutos y tal, pero yo pienso que lo más importante es la educación. Lo mismo en la familia que en los centros de educación, institutos, universidades. La educación, bueno, es que es tan importante para todas las cosas y una de ellas es esa. Totalmente de acuerdo, Paula. Y el rechazo social. Yo creo que hay algunas cosas que se equivocan, porque hay mucha gente que tiene la confusión de decir es que la educación tiene que partir del colegio. No, la educación parte de tu casa. Los valores que tú enseñes es cómo va a salir tu hijo o tu hija. Además, no está para eso. Puedes tener pedagogía con esto, decir que hay que crearlos en igualdad, por supuesto, pero tiene que ser la educación de tu casa. Si tú vas a ver que a tu mujer, a tu madre, la pega un objeto en tu parte y se calla, el niño entiende que eso es lo normal, que es lo más normal. Es que le dice a él que cuando tiene 20, 18 años, el pegar es una cosa normal. La juventud. No, claro, es que. Empiezas mandando al niño otra cosita, la niña manda a fregar, a recoger. Claro, para que no vean la circunstancia de la casa. Yo te puedo comentar un caso que se lo he vivido, tanto mi mujer como yo, con mi hija, de un chaval que en cierto momento pues, llegaba mi hija y decía, es que me ha dicho que él es el que me quiere, él es el que me ayuda. Y yo dije, maltrato psicológico por ahí. Y dice, bueno, pues un día de Nochebuena me apareció. Se quedó en casa de él. Y ella argumentaba, como se había portado mal, la mandó a casa. Y él la mandó una fotografía que estaba en una discoteca con una chica porque ella se había portado mal. Y mi hija encima cogí y decía, es que a lo mejor tiene razón. Yo le decía a mi hija, que no va a tener razón, vamos a ver, o va a tener razón una persona que te está haciendo daño, que no te quiere, que no te va a querer más que tu padre, que tu padre no te obliga a lo que te está obligando a él. Y yo porque mi mujer no me dejó ir con el coche. Si no me presento, y desde luego desde el sexto va para abajo. En un momento que no sabíamos si a mi hija la teníamos que coger y encerrar con un candado, meterla en la habitación, era un mal peligro. Y eso cuando lo vives, no es lo mismo coger y decir, tengo testimonios de estos y sí, es duro, pero cuando estás viendo tus padres con tu propio hijo, con tu propia hija, mi hijo, ahí sí que estuvo la regla de que decía, no, mi hermano, la mandaba a casa, yo te voy a ayudar a estudiar, porque si tú no eres nada honesto yo contigo, porque te quieres yo, la echaba de casa, la castigaba, la mandaba a casa y decía, o sea, tu padre que no te ha castigado de la vida, y eso, la
cerca que hacen mucho daño. En la violencia de la familia, yo creo que habría, lo que habéis dicho antes, habría que tener más medios para que las mujeres no se encuentren tan desprotegidas como están. Porque si esto es ahora, lo que tiene que haber sido en la pandemia, o sea, tiene que haber sido y saber lo que tú dices, que muchas mujeres dicen, es que no ha habido denuncias antes. ¿Por qué? Porque es que está haciendo una cosa con esa persona, ¿ves? Y no sabe lo que va a hacer. Que es que el vecino está llamando a la policía, oiga, le va a denunciar, no le denuncia. Pero es que al final dice, ¿de verdad vale la denuncia para algo? Porque le dice, 500 metros fuera de esta persona no se puede acercar a él. Va, la pega 2 cuchilladas o la pega un tiro. Dice, ¿dónde está la protección que tiene esta persona? Ninguna. O sea, las mujeres están totalmente vendidas. Y yo cada día estoy más indignado con estas cosas. Por ejemplo, lo de esta mujer, o sea, que me parece súper fuerte, que esté viviendo con un tío que te esté haciendo eso, que te esté violando, que es que tú no le perteneces, que es que mi hija no me pertenece. Yo la puedo aconsejar, pero no la puedo decir a mi hija lo que tiene que hacer. La puedo aconsejar porque no es mía, es de mi mujer y mía. Es de los dos, del fruto de lo que tú has dicho, de la unión nuestra. Pero mis hijos tienen que pensar por ellos mismos, yo no puedo pensar por ellos. Yo no puedo coger a mi hija y decirle, no, es que si este chico mañana te dice que lo que has hecho está mal y te castiga, está bien. No, vamos a ver lo que me está contando, que no está bien. Pero primero, que mi hija tiene que aprender a valorarse. Y por desgracia, muchas mujeres, entre ellas, luego se hacen daño. Se ponen los pies uno contra otro. Y así yo creo avanzar muy poco. Si encima que tenemos el problema de que la mujer, teniendo cargos, igual que hombre, tiene un salario mínimo, tiene una vejación, porque las hay las empresas, cargos directivos, que bueno, si quieres esto ya sabes lo que toca, lo que estábamos hablando. Y la juventud ahora tenemos, por desgracia, no toda, que viene con un machismo impresionante. También tiene mucho que ver, políticamente no puede ser correcto, pero también tiene mucho que ver partidos emergentes que dan como incendio a la calle a los jóvenes, racismo, xenofobia, eso influye muchísimo. Y esta es la sociedad que están creando ciertos partidos que no deberían de haber salido nunca de la calle, se tenían que haber quedado ahí. Pero como los tenemos, la juventud va a eso. Y es una pena. Tenemos que legalizar a toda esa gente. A ver, vamos. Inés, no sé si después de Inés hay alguna otra palabra más. No. Cris, ¿tú quieres hablar algo? No. Entonces, te vamos a dejar caminar. Las propias mujeres son venga, aunque no hablamos. Si quieres hablar, no hablar, después entenderla. Inés. Sí, recordar, siento que todas y todos lo sabemos. En este país hubo un tiempo donde había una asignatura para la igualdad. ¿Cómo era? Asignatura para la igualdad. Educación para la igualdad. Educación para la ciudadanía. Ah, sí. Pero dejará aquí. A mí eso me parecía muy importante, porque no podemos recaer toda la educación en la casa. Para mí también es importante, creo que es la base, ¿vale? Pero que en los colegios e institutos también se tiene que seguir reforzando. No debe dejar solamente sino que también, como es tan amplio, es que reciben los jóvenes, muchos jóvenes, tantos de todas partes, ¿no? En los juegos, en las letras de las canciones, en todo eso. Entonces creo que todos son culpables y también profesores de educar en la igualdad. Entonces no se nos tiene por qué dar, no solamente explicar más será que se lo estamos dando todo hecho, porque si esta generación en la que hemos dicho basta ya, la mujer tenemos que tener un espacio, un tiempo, una dedicación para nosotras, ¿por qué nuestros hijos ahora está este retroceso? Algo está pasando con la misma.
o se lo damos todo hecho, o tienen de todo. Un segundito, que ya cerramos, les voy a dar la palabra tanto a Elena como a Mónica, ya para que cierren, pero a mí sí me gustaría hacer un pequeñito apunte, porque hemos tocado aquí muchos palos, hemos tocado la educación, la necesidad fundamental de la educación en valores, tanto en la escuela como en la familia, hemos tocado la legislación, hemos tocado al poder legislativo, hemos tocado la necesidad de las charlas, del asociacionismo, de los médicos, de las empresas, de la responsabilidad que cada uno tenemos, y nos estamos olvidando que somos un país que legisla muy bien, siempre lo hemos dicho que tenemos grandes leyes, pero es que luego esas leyes las tienen que aplicar unos señores que se llaman jueces, y a lo mejor los jueces también tendrían que tener cierta... Tendrían que haber... Por eso te digo, entonces a lo mejor también hay que aportar esa visión también, porque la ley la tienen que aplicar también los jueces, y si en esos casos hay algunas veces que el tema de la violencia de género no lo tienen claro, pues tenemos un problema. Pues nada, yo por mi parte ya me callo, que cierren Elena y Mónica. Bueno, muchas gracias por las aportaciones. Nada, yo la verdad que seguiría en la misma línea. Lo que ha contado el compañero de la experiencia de su hijo, la verdad que es, bueno, pues yo no soy madre, pero tiene que dar mucho miedo. Y volvería un poco a lo mismo. Lo que has contado es terrible y es muy reprochable, pero al final no entra dentro de nuestro código penal. Para mí lo que hay que hacer es, si queremos avanzar, que es verdad que lo que contaba Mónica, bueno, pues ahora mismo el estado de la cuestión, las leyes que tenemos en nuestro país, pues bueno, pues podemos ser muy positivas y muy optimistas, pero no está, lo que es dicho mal y pronto, no está todo hecho, no, al final no podemos tener una visión teleológica de la historia, no podemos pensar que siempre vamos a ir a mejor, porque no es verdad, y ahora mismo tenemos lo que ha mencionado algunas personas, tenemos un partido de extrema derecha en nuestro municipio, en el Congreso de los Diputados, que no teníamos hace 5 años. Hay discursos que ahora mismo, bueno, siempre han sido políticamente incorrectos, que ahora mismo, bueno, pues están resurgiendo. La cuestión es que, para mí, es que no lo podemos dejar todo en el derecho penal, en los jueces, por supuesto. Es fundamental, bueno, pues ponernos todos y todas las gafas violetas, las gafas de una visión de género, y romper con el pacto de silencio. Y lo que contaba Mónica, por ejemplo, si yo fuera concejala y estuviera a su lado, pues a lo mejor haría algo para que ella se sintiera más cómoda. Sí, pero porque tú eres una mujer con mucho carácter y que no te amilanas, pero no todas tenemos por qué ser así. Es decir, claro, la ocupación del espacio público también tiene que ser en igualdad. Entonces, para mí es eso. Y vuelvo a lo mismo, lo que he dicho en mi exposición. Para mí, si es una cuestión de igualdad de derechos, hay privilegios que se tienen que cuestionar y que hay que renunciar a ellos. O se renuncia individualmente y un hombre crea un espacio de igualdad en su familia, en su entorno, en su universidad, en su trabajo, o tendremos que despojarlos. Yo tanto como eso no voy a llegar, pero sí que estando de acuerdo en que para mí no es lo mismo educación que capacitación. Capacitación es lo que se hace en los colegios. Tú vas al colegio a que te eduquen sobre unas materias y te impartan unas materias y unos conocimientos. La educación parte del ámbito familiar. Y yo estando, yo soy madre de una chica y de un chico, y os puedo asegurar que en mi casa, si una pone la mesa, el otro frega los cacharros. Si una pone la lavadora, el otro la atiende. Porque ni mi hijo es más que mi hija, ni mi hija es más que mi hijo. A mí me educaron así mis padres. Y es lo que decías, yo hoy voy a hacer honor a mi abuela. Yo soy una mujer fuerte porque he tenido un ejemplo de una mujer muy fuerte y muy luchadora a mi lado. Fue mi abuela, que se quedó viuda con 3 hijos. Y te estoy hablando, pues fíjate, mi padre nació en el 48, ahí en nada. En una época muy dura,
donde las mujeres pues casi se tenían que volver a casar porque era obligatorio si le quedaba viuda. Y mi abuela siempre dijo que ella de muestra tuvo un botón, que fue mi abuelo, que le conocí, y ella tiró para adelante con todo. Y mi abuela siempre me enseñó que ni yo era más que un hombre, ni un hombre era más que yo. Y que a mí, si alguien me ponía la mano encima, es porque yo quisiera que alguien me pusiera la mano encima. Por lo cual también yo creo que esa importancia en la educación, sobre todo en casa. O sea, a mí mañana el control del que tú hacías referencia, el control que hoy se ejerce sobre muchas adolescentes o mujeres a través de los teléfonos móviles, de verdad es mejor, nos daría para otra charla, porque hoy en día ves como chicas de 16, 17 años tienen un noviete, donde tienen una aplicación de móvil que ellos saben perfectamente dónde están ellas cada minuto. Ese control férreo sobre una persona es que no es sano. Y partiendo de esa base, todo lo demás no puede ser sano en esa relación. Una relación tiene que ser de igual a igual. Nunca puede haber alguien que esté sometiendo o desde luego controlando, porque por ahí empieza la violencia. Empieza por el control. Del control pasamos al sometimiento. Del sometimiento pasamos... bueno, pues yo creo que hay gente que podría dar explicaciones mucho mejor que yo de cómo son las fases hasta llegar a la violencia física. Con lo cual creo que es muy importante la educación en casa, en educar en igualdad. Creo que es muy importante educar en valores también dentro del colegio, o sea, y que haya una corresponsabilidad, la eliminación de roles. ¿Por qué la mujer tiene que limpiar? Vamos a ver, aquí limpiamos todos, porque ensuciamos todos. Con lo cual, yo creo que hace falta mucho trabajo y a lo mejor lo iremos viendo según vayan pasando las generaciones, de que haya generaciones que ya nazcan con ese rol de la igualdad en la cabeza, de decir, oye, yo quiero ser bailarina porque soy bailarina, pero el otro quiere ser, no lo sé, a ver, algo, pues quiere ser limpiador, que es algo que siempre a la mujer se le ha abocado a esos trabajos, pues evidentemente eso está emitido igual que la mujer. Yo creo que todo el mundo puede hacer los mismos trabajos y a igual trabajo, igual remuneración. Esto ya sería la última parte.